Hola estimados amigos, bienvenidos de nueva cuenta a la Tana de los CIORIP. En esta lección hablaremos de los filtros de enfoque, anticipando que todavía ningún programa en el mundo puede enfocar una imagen desenfocada. Lo mejor es siempre enfocar las imágenes con la cámara fotográfica. Con Photoshop solo podremos crear la ilusión de un mejor enfoque. Antes de iniciar, como de costumbre, agradezco sus donaciones y comentarios que han hecho llegar. Les recuerdo que está a disposición la newsletter para que estén actualizados por email en cuanto a las nuevas lecciones. Les puedo garantizar que no enviaré spam y que tampoco su correo será usado para otros fines. Entonces, no se les olvide inscribirse a la newsletter. Parece mensaje repetitivo, pero en verdad se los aconsejo para que no se pierdan ninguna lección. Bien, entonces vamos a iniciar. Abrimos la imagen razer.jpg que pueden encontrar en la carpeta Lesson Staff, disponible gratuitamente en el sitio bajo el nombre de esta lección. Esta foto la tomó el fotógrafo Massimo Palmigiano, a quien agradezco por haberla puesto a disposición para todos. Obviamente está protegida de derechos de autor, así que no la utilicen de manera inapropiada. Pueden visitar el sitio de Massimo, www.massimopalmigiano.com. Es agradable que los fotógrafos pongan a disposición sus fotos para este tipo de objetivos. Gracias, Massimo. La foto está ligeramente suave. Se la pedí a propósito hacia el fotógrafo. Esto quiere decir que el enfoque no es perfecto y que se pueden mejorar un poco los contrastes. Con Photoshop es posible tratar de aumentar el enfoque de las imágenes utilizando los filtros. Los filtros de Photoshop están basados en el reconocimiento de los bordes y de alguna manera los altera. Vamos al menú Filtro, Enfocar. Estos son todos los filtros que podemos utilizar para enfocar nuestras imágenes desenfocadas. Cuando vean puntos suspensivos en una voz del menú, quiere decir que en ese filtro permite modificar algunos parámetros del efecto, mientras que las voces que no lo tienen intervienen de forma automática en la imagen sin dejar de cambiar el parámetro alguno. Cuando se aumenta el enfoque, se aumentan los detalles de la imagen. Hay algunos detalles que queremos aumentar, pero otros no. Desafortunadamente no tenemos muchas alternativas. Los filtros de enfoque básicos o bien aquellos que no nos permiten intervenir en los parámetros aumentan todos los detalles, incluyendo aquellos que no quisiéramos. Ponemos al 100% de zoom para visualizar mejor la imagen y los probamos todos. Regresamos al menú Filtro, Enfocar y elegimos Enfocar, que aumenta el enfoque entre los píxeles de diferente tono. Generalmente no produce un efecto muy marcado, ¿vieron? En este caso obtuvimos un efecto casi imperceptible que se puede notar acá junto al asiento de la moto, anulando y repitiendo el filtro varias veces. Así es como estaba antes y así es como está ahora. Entonces anulo con Command Z, Control Z en Windows. Los filtros en la versión en español de Photoshop podrían no tener el mismo orden que en la de inglés. Les diré el nombre del filtro, no se preocupen si la posición en mi versión no corresponde a la de ustedes. El segundo filtro es enfocar bordes. Como indica su nombre, se limita a enfocar los bordes de la imagen y algunas veces no produce algún resultado visible. Prácticamente examina los píxeles adyacentes en base a la diferencia de la luminancia, determina si enfocarlos o no. También anulamos esta operación, aunque no parece haber tenido algún resultado. Por último, tenemos enfocar más, que se comporta exactamente como el filtro enfocar,
pero produce un efecto de casi 3 veces superior. De hecho, si tratáramos de aplicar 3 veces el filtro enfocar, obtendríamos casi este efecto, que no está mal en esta imagen, pero resulta exagerado en algunos puntos, por ejemplo en el casco. Anulamos también este efecto, así. Muy bien, estos son los 3 filtros de contraste automático poco inteligentes y generalmente poco utilizados. Ahora veamos los otros 2. El primero de los 2 filtros que se pueden configurar y que vamos a ver se llama máscara de enfoque. Este es un filtro bastante viejo de Photoshop y que nos permite determinar diversos valores y enmascarar los bordes de la imagen con una función de desenfoque a modo de ayudar a enfocarse solo en una determinada gama de píxeles. Lo abrimos y lo analizamos. Esta es la ventana de diálogo del filtro de la máscara de enfoque. Tenemos el recuadro de la previsualizar, el nivel de zoom y las barras de arrastre para modificar los parámetros. A la derecha de las ventanas de la previsualizar tenemos la casilla para habilitar y deshabilitar la previsualizar, el efecto en la imagen original. De hecho, si deshabilitáramos la previsualizar eliminando la marquita, continuaremos a ver el resultado del filtro en esta ventana de previsualizar, pero no en la imagen original. Es posible definir el zoom del documento original con la tecla Command, Control en Windows para aumentar el zoom y Option, Alt en Windows para disminuirlo, mientras que con la barra espaciadora presionada podemos movernos en la imagen. Si no presionamos ninguna tecla, nuestro cursor tiene la forma de un cuadrado. Si damos clic en la imagen de esta forma, cambiamos la visual de la ventana de previsualizar del filtro. Más abajo tenemos el factor cantidad que interviene en el contraste general de la imagen. Subiéndolo se obtiene un contraste más alto, bajándolo se obtiene un contraste más bajo. Ven que si pongo al máximo aumento el contraste de todos los píxeles de la imagen. Observen, lo ponemos a 180 por el momento. Abajo tenemos el radio que controla el espesor de los bordes. ¿Ven que se ha formado una corona clara alrededor de las partes oscuras? Por ejemplo, las llantas y una corona oscura alrededor de las partes claras. Estas coronas crecen de acuerdo al valor que le damos y hace más claros los píxeles claros de los bordes, mientras que hace más oscuros aquellos oscuros. Igual de acuerdo al método de comparación del filtro enfocar bordes. Prácticamente es como si aumentáramos el número de píxeles que desenfocamos en la máscara de enfoque. Imagínense una máscara de capa vista en la lección número 8, aplicada a esta imagen para hacer visibles solo los bordes de la imagen, enmascarando como consecuencia los efectos del contraste en el resto de la imagen. Ponemos el valor del radio a 1,5. Al final tenemos umbral. Este es el valor más interesante y también el más complejo de comprender. Nos permite atenuar algunos píxeles cercanos a los bordes, a modo de eliminar el ruido que se crea exactamente en los píxeles en los que no quisiéramos que se crearan. Lo ponemos a 8. ¿Vieron cómo se han atenuado los ruidos, sobre todo en el fondo? Ponemos de nuevo a 0 el umbral y hacemos un zoom hasta 3200% para ver todos los píxeles de cerca. ¿Es mucho? No importa. Ahora vamos a subir de nuevo el valor del umbral. ¿Vieron qué sucede? Todos los tonos similares se emparejan. Más subo el valor y más se emparejan también los tonos menos similares. Este parámetro nos permite eliminar algunos píxeles cercanos a los bordes, a modo de eliminar el ruido que se crea en los contrastes indeseables de algunas zonas de la imagen. Poniendo el valor a 7 quiere decir que cada 2 píxeles cercanos que entre ellos tienen una diferencia de luminancia igual o superior a 7 tonos serán contrastados. Si la diferencia de luminancia es inferior a 7, no serán contrastados y serán enmascarados. Un valor igual a 0 implica el enfoque en todos los píxeles porque todos los píxeles tienen una diferencia de luminancia al menos igual a 0.
Generalmente no conviene superar el valor de 10 porque en algunas imágenes se obtendría un emparejamiento de los colores. Con este filtro es posible intervenir en el reconocimiento de los bordes manualmente, en lugar que Photoshop lo haga con el filtro Enfocar bordes. Ahora que hemos cambiado los valores de la máscara de enfoque, quisiera mostrarles otra cosa. El recuadro de previsualizar de este filtro nos permite ver el efecto aun si deshabilitamos la previsualizar. Si damos clic en la imagen de la previsualizar, así, vemos que regresan al estado original de la imagen. Si soltamos el mouse, volvemos a tener la previsualizar. Dado que tenemos la posibilidad, podemos utilizar diferentes niveles de zoom entre la ventana de previsualizar y la imagen original. Por ejemplo, podemos poner la previsualizar a 50 y mantener la imagen original al 100%. Esto nos ofrece una mejor visual de las cosas. Por ejemplo, si tuviéramos que imprimir esta imagen, tendríamos que tener un poco de cuidado porque los efectos que nosotros aplicamos y que veremos en video son mucho más evidentes que los que se podrían ver en la fase de impresión. Generalmente, si tengo que imprimir una imagen en la que intervengo con un filtro de enfoque, mantengo la previsualizar al 25%. He notado, no soy una experta de impresión, que a ese porcentaje de zoom lo que no se ve en video no se ve ni siquiera en el papel. Entonces es necesario considerar también esto cuando se desea imprimir una imagen a la que hemos aplicado el contraste. En este caso hemos aplicado valores abundantes de contraste, pero si redujéramos, por ejemplo, el umbral a 0 y el radio a 0,5, no veríamos cambio alguno en la ventana de la previsualizar al 25%. Mientras que a video, en la imagen que vemos al 100%, obtenemos un resultado significativo. Ponemos el radio a 0,7, le damos OK para confirmar estas preferencias. Ya que no imprimiremos la foto, yo diría que así está muy bien. Y hemos enfocado la foto, podemos dar Command Z, Control Z en Windows para anular el efecto y compararlo con el nuevo contraste. ¿Les gusta? Hay que hacer una aclaración. Con los filtros se enfocan todos los canales individualmente utilizando las mismas preferencias. Los canales los expliqué en la lección número 3. Muchas cámaras fotográficas, sobre todo las económicas como la mía, tienden a producir mucho ruido en el canal del azul, principalmente si la foto se tomó en escasas condiciones de luminosidad. Podría ser conveniente, en algunos casos, utilizar la máscara de enfoque en cada canal con valores diversos, a modo de obtener un contraste todavía más selectivo del obtenido hasta ahora. En este caso no obtendremos mejoras significativas, pero con menos colores presentes y menos mezclados. De estos frecuentemente se pueden obtener contrastes mejores si se aplican valores diferentes para cada canal. Una última observación antes de pasar a la siguiente imagen. Es que nunca tenemos que trabajar en los enfoques, aun si esta puede ser una regla válida en otra situación, observando la imagen a niveles de zoom diferentes de 12,5%, 25%, 50% o 100%. A diferentes valores de zoom, la imagen se visualiza mal en video a causa de la cantidad de píxeles en horizontal y en vertical. Cuando vemos la imagen a la mitad de sus dimensiones reales, la interpolación de los píxeles es inexistente, es decir, Photoshop no debe hacer un cálculo en proporción al nivel de zoom con el número de píxeles verticales y horizontales de la imagen. Precisamente cuando vemos la imagen a la mitad de sus dimensiones, la proporción de los píxeles es idéntica y lo mismo a un cuarto, un octavo, etc. De hecho, estos valores corresponden exactamente al 50%, 25%, etc. Si vemos la imagen al 66,67% de zoom, todas las proporciones se pierden y la imagen se ve mal. Dicho lo anterior, podemos cerrar esta fotografía que no guardo y pasar a la siguiente que se llama newart.jpg y no representa absolutamente nada en particular. Se trata de una imagen creada en 5 minutos y el único objetivo es el de crear esta lección. Gracias a las líneas especiales sabiamente trazadas por mí, solo para cumplir con el objetivo de introducirlos al filtro Enfocar Más, podrán comprender exactamente cómo funciona y cuáles son las diferencias entre máscara de enfoque y el más reciente y potente Enfocar Más. Antes de seguir adelante, copiamos el fondo en una
capa nueva arrastrándolo de esta forma al fondo de la paleta de las capas en este botoncito. Llamamos SM la capa nueva. SM son las siglas de Sharpen Mask, que en español se tradujo como máscara de enfoque, es decir, el filtro que acabamos de ver. Presionamos Command Option F, Control Alt F en Windows, que sirve para volver a llamar el último filtro usado, es decir, el filtro máscara de enfoque, con las preferencias usadas antes. Si hubiéramos presionado solo Command F, Control F en Windows, habríamos aplicado estas preferencias a esta imagen sin poderlas cambiar. Prácticamente aplica otra vez el último filtro usado. No perdamos más tiempo y pongamos el factor cantidad a 300, el radio a 30 y dejamos el umbral a 0. Damos OK y tenemos nuestros degradados claros y oscuros alrededor de los bordes de la imagen. Además, es también un efecto bonito que no tiene nada que ver con los enfoques y que nos permite conocer cuánto vasto es Photoshop y cuántas formas diferentes existen para obtener efectos. ¿Quién se esperaba obtener un efecto de degradado aplicando un filtro de contraste? Regresamos a la lección. ¿Por qué dejamos el umbral a 0? Porque en el filtro Contrasta Más no existe y quisiera mostrarles cómo funcionan la máscara de enfoque y Enfoca Más. Copiamos otra vez el fondo en una nueva capa. Así, renombramos la capa en Smart 01 y la ponemos hasta arriba de la paleta, así. Ahora podemos ir al menú Filtro, Enfocar y elegir Enfoque Suavizado. Este es el panel de control del filtro Enfoque Suavizado, un filtro que se introdujo desde la versión CS2 en Photoshop, que incluye casi todas las funciones de la máscara de enfoque y además permite intervenir de forma avanzada en varias preferencias, pero lo veremos más adelante. Por el momento veamos cómo funciona y qué diferencia tiene respecto a la máscara de enfoque. Como ven, hay también una ventana de previsualizar, mucho más grande. Abajo de la ventana tenemos la posibilidad de cambiar el nivel de zoom. En el lado derecho tenemos la posibilidad de habilitar o deshabilitar la previsualizar el efecto en la ventana principal de la imagen y aparece de inmediato esta selección entre básico y avanzado. Por el momento veremos cómo funciona a nivel básico, pero antes de que termine la lección habremos revelado todas las funciones de este filtro. Abajo tenemos la posibilidad de salvar o cargar las preferencias de nuestro filtro para diversos usos. Los veremos también después. Y finalmente tenemos un par de nombres que nos parecen familiares. Factor, que es exactamente el mismo factor que vimos antes en la máscara de enfoque. Para mostrarles que se trata de lo mismo, lo configuramos exactamente como lo hicimos para la máscara de enfoque en la capa inferior. Entonces lo ponemos a 300. El radio también es exactamente idéntico al de la máscara de enfoque. Entonces lo ponemos a 30. Exactamente como lo hicimos antes. Quitar nos permite elegir, a diferencia de la máscara de enfoque, el tipo de enfoque a aplicar en la máscara que protegerá la imagen y lo hará a modo que el efecto de contraste tenga efecto solo en los bordes de la imagen. La máscara que utilizaremos por el momento es aquella usada en la máscara de contraste, que se llama desenfoque gaussiano. En un momento más analizaremos también otros tipos de desenfoque presentes en el menú. El desenfoque lo veremos entonces en la lección 13. Entonces, pronto tendremos la posibilidad de estudiar todos los tipos de desenfoque, incluso los que utilizaremos en esta lección como máscara de contraste. Sin modificar algo más, damos OK. Hemos obtenido un efecto idéntico, píxel por píxel, al filtro máscara de enfoque, aplicado a la capa inferior. De hecho, si deshabilitamos y habilitamos la visual de nuestra capa, vemos que no hay diferencia mínima en la imagen. En enfoque suavizado no hay posibilidad de insertar un límite de entrada, pero nos permite hacer muchas cosas más de la máscara de enfoque y ahora las vamos a ver todas. Copiamos otra vez el fondo en una nueva capa, así, lo renombramos como Smart 02 y la arrastramos hasta arriba de la paleta de las capas. Presionamos Command Option F, Control Alt F en Windows para volver a llamar el último filtro usado con las preferencias utilizadas anteriormente.
La única modificación que haremos a estas preferencias es cambiar el desenfoque gaussiano a desenfoque de lente. Este tipo de desenfoque, como pueden ver en la ventana de la previsualizar, releva el enfoque de los detalles particulares y mientras reduce la corona alrededor de los bordes que crea el desenfoque gaussiano. De hecho, el borde de antes se redujo demasiado y está mucho menos desenfocado. Mientras que desenfoque gaussiano es el más indicado cuando se busca dar un poco de enfoque a una imagen redimensionada o a una imagen obtenida mediante un escáner. Desenfoque de lente es el ideal para remover los círculos luminosos suaves que de vez en cuando aparecen en las fotos que se toman con las cámaras digitales. ¿Damos OK? Hecho. Deshabilitamos la visual. En un momento deshabilitamos la visual de la capa para comparar este efecto con el anterior. Este último está mucho más enfocado del otro. Imaginémoslo aplicado a una situación real. Cuando nunca utilizaríamos los valores tan altos, las coronas blancas y negras son mínimas respecto a aquellas de desenfoque gaussiano. Ahora creamos otra copia en el fondo de una nueva capa y la llamamos Smart 03. También la arrastramos arriba de la paleta, así. Y presionamos Command Option F, Control Alt F en Windows para volver a llamar otra vez el filtro con las últimas preferencias utilizadas. Ahora cambiaremos desenfoque de lente por desenfoque en movimiento y así los habremos visto todos. Desenfoque en movimiento habilita la voz ángulo en la parte inferior, permitiéndonos configurar una dirección del desenfoque. Este desenfoque corresponde al filtro desenfoque de movimiento del menú desenfocar. Utilizado en este contexto, tiene el objetivo de atenuar los efectos de desenfoque causados por el movimiento de la cámara fotográfica o del sujeto fotografiado. Dependiendo del ángulo que configuramos, podemos notar dónde tiene efecto y dónde no tiene efecto la máscara. Por ejemplo, a 45 grados vemos que el efecto es más acentuado en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda, mientras que en las partes opuestas no hay ningún efecto. Podemos configurar el valor que queramos y dar OK, porque así concluyo la primera parte de la explicación. Ahora podemos ver aplicado el filtro en otra fotografía. Cerramos New Art y abrimos Gondola.jpg. También esta foto fue ofrecida por el fotógrafo, a quien agradezco otra vez, Massimo Palmigiano desde la bella Sicilia. Con exactitud, desde Palermo, para quien estuviera interesado en sus fotos, repito, fueron tomadas a propósito para satisfacer las exigencias de esta lección, que necesita fotos desenfocadas. Esta foto es ligeramente suave, es posible aumentar un poco los contrastes. Presionamos Command Option F, Control Alt F en Windows para volver a llamar el último filtro usado con las preferencias extremas utilizadas para la imagen anterior. Lo primero es que tratamos de mantener un factor elevado. Lo dejamos a 300 y veamos qué sucede si disminuimos el radio hasta 0,5. Y configuramos quitar en desenfoque de lente, ya que, como les mencionaba antes, ofrece mejores enfoques en las fotografías. Ahora nos colocamos en la punta de la góndola, en la ventana de la previsualizar. Nos basta dar clic en la foto para movernos rápidamente donde queremos en la previsualizar. Vean. El resultado es lindo, sobre todo si deshabilitamos temporalmente la previsualizar dando clic. Así era antes. Así es ahora. Nada mal, pero yo noto un cierto ruido, a pesar de que sea mínimo, probablemente debido a que esta es una imagen JPG, aunque esté muy poco comprimida. Valores de este tipo podrían ser perfectos con otras imágenes. En esta podemos notar el grande resultado para estos detalles que aparecen en la madera casi de la nada.
Quisiera mostrarles qué sucede si hacemos exactamente lo opuesto, o bien si reducimos el factor y elevamos el valor del radio. Ponemos el factor a 60, yo presiono Shift y arrastro el cursor sobre la escritura factor para hacerlo más rápido, cantidad. Ahora ponemos el radio a 60 y veamos el resultado. Si habilitamos y deshabilitamos la previsualizar, ya sea desde la ventana o desde la imagen original, podemos notar un círculo claro alrededor de la góndola. Y además que los detalles no están bien definidos como antes. Cada imagen es diferente. A veces de esta forma se obtienen los resultados mejores que en otra. Por ejemplo, cuando trabajamos en los retratos de las personas, porque como pueden notar con estos valores la imagen permanece ligeramente emparejada. Entonces nos ayudaría a no evidenciar algunas imperfecciones del rostro. Noten, por ejemplo, que en la zona del costado de la góndola hemos obtenido un buen contraste. Ahora tratemos de utilizar las preferencias que considero sean las mejores para esta fotografía. Generalmente, cuando tengo que comprender cuáles preferencias usar para un buen contraste, pongo el factor a valores extremos. En esta foto creo que podríamos llegar fácilmente hasta 500. Así, después reduzco el radio hasta cuando veo que todos los bordes están bien definidos. Generalmente lo tengo al 50% el zoom de la previsualizar y al 100% la foto real, pero en este caso no tengo mucho espacio en el monitor, entonces hago lo contrario. Diría que 2 píxeles están bien. ¿Ven cómo todos los bordes están bien definidos? Ahora bajo el factor a modo de afilarlos un poco. Por ejemplo, lo podemos poner hasta 160. Así. Doy clic en la imagen de la previsualizar para ver antes y suelto el mouse para ver después. Yo diría que no está mal, ¿o me equivoco? Vean qué bien definidos los bordes de la góndola e inclusive cómo hemos definido la firma en este punto. Parecería casi imposible, ¿verdad? Ahora lo sé que no me lo están preguntando, solo porque saben que yo no los oigo, pero quisieran saber por qué no habilité la opción más exacto y por otra parte no tiene sentido hacer un contraste menos preciso, ¿verdad? Entonces lo activamos. Bien, activado más exacto. De hecho, hemos mejorado algunos detalles, pero también hemos hecho salir una corona clara toda alrededor de la góndola, ¿verdad? ¿Qué hace más exacto? Les anticipo que no entiendo en base a qué lógica se haya llamado así. Produce un efecto similar a una segunda pasada de enfoque en la imagen, como si aplicáramos 2 veces el filtro con estos parámetros. No es para usarlo en los retratos porque acentuaría todos los defectos de la piel, sin importar el nombre, que con la siguiente foto no podemos arriesgar una lógica. Esta función es útil cuando se quieren resaltar los microdetalles. ¿Estamos ok con estas preferencias? Sin más exacto habilitado, ponemos la imagen al 100% de zoom y tratamos de presionar un par de veces Command o Control Z para ver la diferencia. Yo diría que no podemos quejarnos, ¿no? Ahora podemos cerrar esta imagen para abrir una en la que usaremos más exacto para evidenciar algunos detalles. Abrimos la imagen pullback.jpg. Esta es una foto que sacó Tsiorip. Es una de las bolsas de su esposa. Ha sido tomada sobre una tela verde. Quedan muy bien los colores en contraste, especialmente cuando se tienen que elaborar lecciones de Photoshop, porque hacen más evidentes ciertos detalles y facilitan la comprensión de las explicaciones. Sin perdernos en pláticas y sin perder más tiempo, presionamos Command Option F, Control Alt F en Windows e iniciamos. Ya que nos aseguramos que las preferencias de la imagen anterior no queden bien en esta, tratamos de ponerla al 50% de zoom en la ventana de la previsualizar y presionando la tecla Command, Control en Windows, ponemos al 100% de zoom la ventana de la imagen. Con la barra espaciadora presionada, nos movemos en esta zona e iniciamos. Ponemos el valor del factor a 100 y el radio a 1. Ahora activamos más exacto
Como ven, la tela verde resulta excesivamente en enfoque. Bajamos a la mitad los valores del factor y del radio, los ponemos a 50 y a 0,5. Listo, ahora me parece bien. Tratamos de deshabilitar la previsualizar de la ventana de la imagen. Yo diría que hemos aumentado de forma excelente los detalles de la tela de la bolsa sin exagerar en la tela verde. ¿Qué les parece? Para esto sirve más exacto. Si tienen los detalles del material como la madera o la tela y los quieren resaltar, pueden confiar en esta función. Ahora podemos cerrar esta foto que yo no salvo como de costumbre. Con la última fotografía veremos cómo funcionan las preferencias avanzadas del filtro enfoque suavizado y utilizaremos el método quitar con desenfoque de movimiento para ver cómo se corrigen, entre ciertos límites, las fotos movidas utilizando este filtro. Abrimos la foto usada al inicio, racer.jpg, la que tomó el fotógrafo Massimo Palmigiano, que representa al motociclista Andrea Dovizioso, que va tan rápido que nos obliga a corregir el efecto movimiento en sus fotos. A lo mejor él también sigue mis lecciones. No creo. De cualquier forma, Andrea, si sabes de esta lección, entre una carrera y otra, si me quieres mandar un saludo, yo siempre estoy aquí. Espero que te dé gusto que estamos usando una de tus fotos para este ejercicio. Dicho lo anterior, podemos iniciar cómo funcionan las últimas pocas opciones que todavía no hemos visto. De lo contrario, se hacen muy largas si ustedes se aburren y les da sueño mientras están en la compu. Damos zoom para ver la imagen más de cerca, yo la pongo al 200%. Según yo, esta foto está movida, solo de 4 o 5 píxeles, pero está movida. Se nota en el casco y en el carenado de la moto. Les dije que Andrea Dovizio iba muy rápido. Mientras que en el primer ejercicio hemos utilizado una máscara de enfoque normal que no nos permite corregir los efectos del movimiento, esta ocasión podremos intentarlo. Presionamos Command Option F para volver a llamar el filtro, así. Ponemos al 200% el zoom de la ventana de la previsualizar y al 100% en la imagen. Al menos en mi caso, que tengo poco espacio para trabajar, y vamos de inmediato a modificar quitar para elegir desenfoque en movimiento. Así. Ponemos a 0 el ángulo, así. ¿Ven que la imagen está ya cambiando? Necesitamos obtener el efecto de enfoque a través del eje horizontal, más o menos de la moto, aunque en realidad parece que el casco sea el que representa más problemas del desenfoque. Probamos a poner el ángulo a menos 20. Me parece todavía poco, entonces lo ponemos a menos 40 o a 140, que es lo mismo, así. ¿Ven estos píxeles semitransparentes alrededor del casco? Trataremos de eliminarlos o de atenuarlos. Ya que el movimiento parece ser de 4 píxeles, tratamos de poner 4 píxeles en el radio, así. Tal vez también con ese radio no es suficiente, entonces lo ponemos hasta 5 píxeles. Ahora ponemos el factor cantidad a un valor un poco más alto, por ejemplo a 200. Ahora muevo hacia arriba la ventana del filtro para examinar la foto al 100% del zoom. Como ven, hay diversas coronas de luz alrededor del casco, alrededor de la rueda trasera y exactamente en esta parte negra que no tengo idea de lo que es. Para reducir estas coronas podemos disminuir los valores que he configurado. Pero como ven, a excepción de este pequeño fastidio de las coronas, queda bien. Para esto tenemos la posibilidad de utilizar el método avanzado. Entonces lo habilitamos dando clic acá. Si se dan cuenta, se crean 3 carpetas, una llamada enfocar, la otra sombra y la última iluminación. La primera corresponde exactamente a la que utilizábamos en las opciones básicas, que nos queda bien exactamente como es. Veamos las sombras, ya que se ha formado esta pequeña corona negra alrededor del casco. La primera voz es cantidad de transición. Esta regula el degradado de la intensidad del enfoque en la máscara. Hasta que no la ponemos a un valor superior a 0, ninguna de las otras opciones tendrá efecto. Después tenemos anchura tonal, que nos permite establecer los tonos en los cuales intervendríamos. En las sombras, el 0 corresponde al negro y el 100% corresponde al blanco.
Entonces deberíamos haber entendido que podemos intervenir partiendo desde el negro y solo negro hasta todos los colores presentes en la gama y que son degradados de gris, como les expliqué en la lección número 3. La última voz es radio. Controla las dimensiones del área alrededor de cada píxel. Prácticamente nos ayuda a determinar si un píxel se encuentra en un área de luz o de sombra, pero al final cualquier intervención en este parámetro conduce a resultados casi imperceptibles. Ya que podrían crearse bordes, lo configuraremos en un valor superior al radio utilizado en la tabla anterior. Lo ponemos a 15 para estar seguros de no crear bordes al interno de los bordes, así. Ponemos también este valor a 50. Como les decía, no producimos resultados visibles hasta que no asignamos un valor superior a 0 en la cantidad de transición. La ponemos al 100% por el momento. Como anchura tonal, aunque no parezca, necesitaríamos intervenir también en los medios tonos para incluirlos en el efecto de la cantidad de transición. Debemos subir el valor. Probamos a ponerlos al 75%. Así. Ahora podemos bajar la cantidad de transición hasta un valor en el que produce todavía efecto. Lo ponemos a 50. Bien, parece que a 50 todavía no tenemos resultados de los cambios. La ponemos a 20. Ni siquiera a 20 hemos cambiado la imagen. Bien, la bajamos más, la ponemos a 5. 5 es demasiado, la ponemos a 10. Perfecto, ahora que conocemos el principio podemos movernos en la carpeta de las luces. Así, subimos el radio a 15 para no crear bordes en los bordes del radio original y ponemos la cantidad de transición al máximo. Así. Yo subiría un poco la anchura tonal, que en este caso incluye los tonos completamente blancos, si la ponemos a 0 y gradualmente llega hasta las sombras si la ponemos al 100%. La subimos al 75%. Probaría subirla todavía un poco más. La ponemos a 80. Perfecto, a 80 me gusta. Ahora bajamos nuevamente el factor cantidad de transición para no aplicarlo donde no es necesario. Esta no es una regla fija, pero dado el balance de los colores, podemos directamente arriesgar un 10% sin hacer pruebas. De hecho, así está bien. En otras imágenes podría no ser así y podríamos necesitar altos valores en la cantidad de transición. Antes de dar OK, es mejor que guardemos la configuración con un nombre diferente, a por defecto, porque este filtro guarda siempre la última configuración usada como configuración de default. Si no se le indica lo contrario. Este es un comportamiento extremadamente dañino, porque si nosotros regresáramos a las opciones base del filtro sin restaurar los valores de sombras y luces, estos se quedarían para siempre así y tendrían efecto también en la configuración base. Entonces, en lugar de dar OK, vamos a este botoncito en forma de floppy y le damos a la configuración el nombre de personal. Damos OK. Y todavía tenemos cuidado porque Photoshop no ha cambiado la configuración por defecto a personal. Si ahora confirmáramos, modificaríamos la configuración por defecto. ¿Ven? Entonces elegimos personal y finalmente damos OK. Esperamos. Bien. Este es antes y este otro después. ¿Notan que el carenado y el casco se ven bien? Todo esto gracias a los filtros de enfoque. Con esto concluyo la lección. Lo sé que han esperado tanto para poderla ver. Dado que muchos de ustedes me han preguntado si hubiera dejado de escribir las lecciones o algo por el estilo, saldrán otras 8 o 9 lecciones que cubrirán los aspectos más importantes para poder llamar curso completo a esta serie de capítulos. Nos escuchamos la próxima lección. ¡Adiós!